Hubo una época en la que las películas solo eran eso, entretenimiento. Historias fantásticas que servían para evadirnos de la rutina, para imaginar lo imposible, para vivir lo que creíamos que jamás sucedería. Pero algo cambió. Porque cuando la ficción comienza a reflejar, casi con precisión, lo que vivimos como sociedad, uno debe preguntarse, ¿realmente eran solo películas? Los Vengadores o Avengers, la saga más poderosa del universo cinematográfico moderno, no solo capturó la atención de millones de personas. Lo que pocos se atreven a decir en voz alta es que pudo haber sido algo más. Un mensaje cifrado. Un plan global explicado en forma de espectáculo. Una advertencia camuflada bajo efectos especiales. Y si lo fue, ¿por qué nadie lo advirtió antes? Piénsalo, el villano principal, Thanos, no era un tirano común. Era un estratega frío, que justificaba sus acciones con lógica matemática. Eliminar a la mitad del universo para evitar su colapso. ¿Te suena conocido? Es el mismo discurso que han sostenido ciertas voces influyentes cuando hablan de control poblacional, sostenibilidad extrema y ajustes para salvar el planeta. ¿Y si el plan de Thanos no fue una idea de guión, sino una forma de introducirnos un razonamiento que ya se estaba debatiendo en ciertos círculos de poder? Desde hace décadas, existen teorías sobre élites que buscan reducir la población para mantener el equilibrio de los recursos. Agenda 21, Agenda 2030, teorías sobre pandemias diseñadas, vacunas masivas, colapsos económicos controlados. Todas parecen piezas de un mismo rompecabezas. Y en ese contexto, Avengers dejó de ser una historia de superhéroes para convertirse en un espejo incómodo de lo que ya está ocurriendo. Pero eso es solo el comienzo. En Infinity War, Thanos logra su objetivo. Con un chasquido, la mitad de la vida desaparece. Lo llaman el blip. Un evento masivo, inexplicable, que deja a la humanidad sumida en el caos. No es muy diferente a lo que vivimos en 2020. Un evento global que transformó nuestras sociedades, que puso gobiernos en modo de emergencia, que redujo la movilidad, alteró la economía, redefinió la salud y reestructuró el orden global. ¿Coincidencia? ¿O programación predictiva? La programación predictiva es la hipótesis de que ciertas verdades futuras son introducidas en la ficción para suavizar su impacto, para acostumbrarnos, para que cuando lleguen, ya no reaccionemos. Avengers, entonces, no solo podría haber sido una saga, sino un entrenamiento. Una forma de decirnos, esto va a pasar, y así es como debes sentirte cuando ocurra. En Endgame, vemos otro patrón inquietante. El tiempo ya no es lineal. Los personajes intentan modificar el pasado para evitar un futuro catastrófico, pero cada intento tiene consecuencias inesperadas. El multiverso se descontrola. Las líneas de tiempo colapsan. Se crean versiones alternativas de la realidad. ¿Y si esto no es solo ciencia ficción? ¿Y si es una forma de hablarnos de cómo funciona realmente el tiempo? Las teorías cuánticas más avanzadas y los experimentos secretos como el proyecto Looking Glass o el Gateway sugieren que el tiempo no es una línea recta, sino una red de posibilidades que colapsan en el momento de la observación. Si eso es cierto, entonces la narrativa de Endgame no solo es emocionante, es inquietantemente precisa. Y aún más si consideramos que hoy, en la física teórica, se discute abiertamente la existencia de realidades paralelas, de saltos cuánticos, de observadores que definen el resultado de lo que miran. Igual que en las películas. ¿Y si, quienes están en el poder conocen estas verdades? ¿Y si, están tomando decisiones no en base a lo que vemos, sino a lo que podría pasar en otras líneas de tiempo? Hay otro detalle aún más perturbador. En Doctor Strange y Loki, se presenta un concepto central, las líneas de tiempo sagradas. Una sola versión de la realidad es permitida. Todo lo demás es eliminado, corregido, podado. Es exactamente lo que algunos creen que hacen los algoritmos hoy. Solo una narrativa es visible, todo lo demás es censurado. Los medios, las redes, los discursos, cada vez más controlados por una versión oficial de la realidad. ¿Y si eso también fue anticipado en el MCU? Recordemos que la tecnología detrás de Avengers no fue inventada por un loco en un sótano. Marvel pertenece a Disney, una de las corporaciones más grandes del mundo, con vínculos profundos con agencias gubernamentales y entidades de inteligencia cultural. Durante décadas, el cine ha sido usado como herramienta de propaganda, de moldeamiento social. Entonces, ¿por qué asumir que esta vez fue diferente? A lo largo de las fases del universo Marvel, se introdujeron ideas cada vez más complejas, viajes en el tiempo, control mental, inteligencia artificial descontrolada, guerras intergalácticas,
colapsos estructurales, dioses ocultos entre humanos, organizaciones secretas que controlan gobiernos. Cada uno de estos conceptos tiene paralelos claros en teorías reales. MK Ultra, el nuevo orden mundial, HAARP, el proyecto Blue Beam, los Illuminati, la manipulación genética, incluso el despertar de civilizaciones no humanas. Y todos fueron mostrados como entretenimiento. El personaje de Ultron, por ejemplo, es una IA creada para proteger a la humanidad que termina considerándola el problema. Hoy, con el ascenso imparable de inteligencias artificiales como ChatGPT, con decisiones automatizadas, con algoritmos que controlan mercados, discursos y emociones colectivas, la pregunta se vuelve urgente: ¿estamos creando nuestro Ultron? ¿Y si vamos más allá? ¿Y si ya lo hicimos? ¿Y si lo que consideramos como tendencias sociales, movimientos espontáneos, decisiones democráticas están siendo guiadas por algo que no comprendemos del todo? En las películas, Ultron escapó al control de sus creadores. ¿Y si algo parecido está ocurriendo ahora, y simplemente lo estamos aceptando como progreso? En el universo Marvel también existe una figura constante: el sacrificio. Para lograr el bien mayor, siempre alguien debe perderlo todo. Lo hizo Iron Man, lo hizo Black Widow, lo hicieron múltiples personajes. El mensaje es claro: el equilibrio tiene un precio. ¿Y si eso también está siendo replicado? ¿Y si las crisis globales, las guerras, las pandemias, los colapsos económicos son sacrificios necesarios para una narrativa mayor que no conocemos? La idea de que el mundo real siga una estructura narrativa puede parecer absurda. Pero si lo piensas bien, todo lo que vivimos últimamente se siente coreografiado, como si estuviéramos actuando dentro de un guión. Las crisis llegan en momentos exactos. Las soluciones aparecen como salvadoras. Los discursos son repetidos como mantras. Y la sensación colectiva es de inevitabilidad, como si el libre albedrío fuera solo una ilusión elegante. ¿Y si estamos viviendo en un endgame silencioso? Uno que no necesita capas ni martillos mágicos, pero que igualmente define el destino de todos. ¿Y si los líderes mundiales ya tomaron decisiones hace años, basadas en proyecciones tecnológicas o acuerdos secretos, y lo que vemos ahora es solo el cumplimiento de ese plan? Avengers también nos mostró otra cosa: el poder de los símbolos. El escudo del Capitán América, el martillo de Thor, la armadura de Iron Man. Todos elementos que representan ideales. Hoy, en el mundo real, los símbolos también mandan. Logos, banderas, marcas, influencers. La guerra ya no es solo geopolítica, es simbólica. Y quien controla el símbolo, controla la narrativa. Y finalmente, hay algo que nunca se dijo en las películas, pero que queda flotando como un susurro incómodo: ¿quién escribió realmente la historia? ¿Quién decidió que eso era lo correcto, lo inevitable, lo heroico? En nuestro mundo, esa pregunta es aún más relevante. Porque si las películas nos enseñaron algo, es que siempre hay alguien más detrás de lo que se muestra. Entonces, ¿y si todo lo que has vivido ya fue escrito? ¿Y si las emociones que sentiste viendo Avengers eran solo un reflejo de una verdad que tu subconsciente ya reconocía? ¿Y si no fue solo una saga, sino una profecía? Pero hay una hipótesis que no muchos se atreven a considerar, tal vez porque suena demasiado cercana a la ficción, o demasiado verdadera para ser ignorada. ¿Y si todo esto, la proyección del futuro, la fijación con una línea temporal óptima, los sacrificios calculados, ya lo vimos? No en documentos filtrados, sino en una pantalla. En Avengers, Infinity War, el Doctor Strange examina más de 14 millones de futuros, y elige solo uno en el que la humanidad sobrevive. No porque sea perfecto, sino porque es el único posible. Luego, cada decisión de los personajes parece absurda o dolorosa, hasta que se revela que todo formaba parte de un diseño. Uno que ya había sido visto. Uno que no se podía evitar. ¿Y si eso no era ficción? ¿Y si la lógica de los gobiernos del mundo está funcionando igual? Visualizar todos los futuros posibles, y elegir el único en el que el orden global no colapsa. Aun si ese camino exige dejar que ciertos eventos dolorosos ocurran. Aun si implica que algunas personas, o países, tengan que caer, para que otros continúen. ¿Y si el caos que estamos viendo no es el resultado de la falta de control, sino del cumplimiento de un plan visto hace décadas? Uno en el que cada sacrificio ya estaba previsto. Quizá no estamos tan lejos del mundo de Endgame. Quizá haya alguien que ya vio cómo terminamos, y todo esto que estamos viviendo ahora no es más que el costo que hay que pagar para evitar algo peor. Puede parecer una teoría más, pero cuando la ficción y la realidad comienzan a reflejarse, como dos espejos frente a frente,
Tal vez ya no importa cuál fue primero. Tal vez ya estamos dentro del único futuro posible. Y tú, que estás viendo esto ahora, tal vez solo lo haces porque así fue previsto. Tal vez alguien ya sabía que ibas a escuchar esta historia. Y que algo dentro de ti iba a despertar. ¿Alguna vez sentiste que el camino que tomaste ya estaba escrito? Déjalo en los comentarios. Podrías no ser el único. Suscríbete si algo de esto te resulta familiar. Tal vez no sea la primera vez que lo escuchas. Comparte este video con alguien que cree que controla su destino. A veces, el libre albedrío es solo la ilusión más elegante del sistema. Y recuerda, no todos los eventos son accidentales. Algunos ya fueron vistos. Y ahora, solo están repitiéndose. Esto fue Hipótesis Misteriosas.